Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Turno y Acción. Hoy toca echar un vistazo a Tuareg. Vamos a verlo. Empezamos con las cartas de borde, que son estas que van numeradas del 1 al 16. Si tienes el mazo numerado, los colocas del 16 haciendo un cuadrado hasta el 1. Las cartas tienen dos caras. Tienen una cara con texto donde explica lo que hay que hacer, la acción, y otra cara con el símbolo. Puedes poner la cara que más os convenga. Pues como he dicho, de la 16 a la 15 hacemos un rectángulo, teniendo en cuenta que las cartas donde pone asalto siempre van a estar en las esquinas. O sea que aquí esto es una esquina, es asalto, seguimos con el 11 por aquí. Una vez terminado va a quedar este cuadrado o este rectángulo, que no es un cuadrado, va a quedar así. Luego tenemos que rellenar el centro. Tenemos las cartas de tribu, el mazo de cartas de tribu, que son las cartas importantes en esta partida, que están compuestas por una habilidad, un punto de victoria, las cruces estas árabes son puntos de victoria, y un coste que viene aquí arriba, aparte del dibujo del tipo de carta. Hay varios tipos de carta, como veis aquí hay oasis, pozos, camellos. En total son 5 tipos de carta, vale, aquí me aparecen todas las mismas. Las tiendas y las Tuareg, que son estas aquí. Son los 5 tipos de carta que tenemos. El otro mazo que tenemos es el de cartas de mercancía, que pues como su nombre dice, trae mercancías. Colocamos cartas de mercancía en estas posiciones. Y el mazo de mercancía lo dejamos aquí al lado de la carta de caravana. Rellenamos los espacios que quedan con cartas de tribu. En principio las cartas se ponen boca abajo, es decir, así. Y luego cuando ya está todo puesto se desvela. Yo ya lo estoy poniendo directamente así. El mazo de cartas de tribu se deja al lado de la carta número 14, ampliación de tribu. Hacemos una reserva y ponemos todas las fichas de puntos de victoria, monedas, fichas de dátil, de pimienta y de sal. Y le damos la ficha de jugador inicial al que va a ser el jugador inicial. A cada jugador se le da una moneda, 4 puntos de victoria, 2 fichas de dátiles, 2 fichas de sal y 2 fichas de pimienta. Se coloca la figura del asaltante en la casilla 1, en la carta número 1, que donde pone nobles. El asaltante irá avanzando en cada ronda por las cartas de borde hasta llegar a la última carta, que es la 16. Si antes de llegar a esta carta algún jugador consigue 12 cartas de tribu, se desencadena al final de la partida, pero si esto no ocurre y el asaltante termina aquí, entonces será cuando llegue aquí cuando se desencadene el final de la partida. Por orden de turno y comenzando por el jugador inicial, vamos a colocar nuestros Tuareg en las casillas de borde tan solo, teniendo en cuenta que no podemos colocarlos en las casillas de las esquinas, que son casillas de asalto. No podemos colocarlo también allí donde esté el asaltante, así que, por ejemplo, este jugador decide colocar su Tuareg aquí. Luego sigue el jugador azul, que lo va a colocar con las mismas restricciones, teniendo en cuenta que ahora no va a poder colocarse tampoco delante del jugador contrario. Es decir, esto sería delante, enfrentado en la misma fila. Tendrá que elegir otra fila diferente. El jugador blanco vuelve a colocar su segundo Tuareg, que del mismo modo no va a poder colocarlo delante. Sí puede colocarlo delante del asaltante y también se puede colocar delante de un jugador de tu mismo color. Por ejemplo, decide colocarlo en esta casilla. El jugador azul decide ponerlo aquí. El blanco coloca su tercero pues justo aquí delante del asaltante y la última ficha pues el jugador azul la coloca. Ahora nos fijaremos en las intersecciones donde se encuentran los dos jugadores. Esta sería una y esta sería otra. Y ahí coloca el jugador blanco sus campamentos de tribu. Esto funciona así y esto funciona así. Lo mismo va a hacer el jugador azul, que lo coloca aquí, ya que esto es una intersección, y aquí tiene otra. Esta es la primera fase del juego, que es colocar los Tuaregs y nuestras fichas de tribu. Ya lo hemos hecho. La segunda fase del juego es ejecutar las acciones de las cartas. Esto se puede realizar en cualquier orden. Podemos empezar por aquí, como queramos. Saca el Tuareg,
y coge una ficha de sal, ya que esta carta nos da una ficha de sal. Saca esta y coge una ficha de dátil. Luego elegirá en el orden que quiera, pues por ejemplo, como estos son recursos, saca su tribu y coge una de pimienta y otra de sal. Y la carta la pone al descarte, la va a colocar aquí. No se ve, pero está colocada en el descarte. Aquí el jugador que ha quitado una carta coloca otra carta del tipo contrario, es decir, aquí había una carta de mercancía, colocamos una de tribu. Y aquí el jugador blanco coge esta carta de tribu que nos da 3 puntos de victoria, pero tiene un coste, esto hay que pagarlo. Es una de pimienta, una de dátiles y una moneda. Damos esto a la reserva y esta carta nos la quedamos. Las cartas de tribu las pondremos en nuestra zona de juego, haciendo filas. Recordar que el máximo son 12, cuando lleguemos a 12 se acaba la partida. ¿Por qué las filas? Porque nos van a dar puntos al final de la partida según el tipo de filas que tengamos. Por ejemplo, si yo consigo más adelante otra carta de tienda y la coloco en la misma fila, todas ellas, por ejemplo esta también, las filas pueden tener hasta 4 cartas. Por ejemplo, conseguimos esto nos va a dar 4 puntos al final de la partida. Si en vez de esto, la fila que vamos a conseguir, por ejemplo, aquí empezamos una fila de camellos, debajo una de palmeras o del oasis, esto es un set collection, bueno, pues se trata de ir coleccionando. Si por ejemplo hacemos una fila donde las 4 cartas son distintas, nos van a dar 2 puntos al final de la partida. Ese es el objetivo de ir cogiendo unas u otras, además de que nos pueden interesar las acciones que nos aportan, ya que algunas cartas, estando en nuestra zona de juego, nos aportan una ventaja y otras nos dan puntos, al final depende del tipo de carta. Bien, como decía, hemos cogido una carta, la ponemos en nuestra zona de juego, la hemos pagado, tenemos 3 puntos de victoria, así que podemos coger 3 puntos de victoria y sustituimos el espacio vacío que ha quedado por una carta de tipo contrario a la que había. Si había una de tribu, ponemos una de mercancía. Y el jugador blanco le queda coger aquí una pimienta y con esto ha acabado el turno del jugador blanco. Ahora empieza el jugador azul, que por ejemplo coge una de sal, no lo voy a coger, ¿vale? Simplemente lo muestro, una de pimienta y aquí en esta carta que pone caravana, es una carta que nos da a elegir cartas de mercancía. Podemos coger una carta de mercancía de aquí y cogemos lo que nos da esta carta y luego la carta se descarta. Esta carta nos da una moneda, así que ese jugador cogería una moneda y por último el otro jugador cogería esta, la pagaría y se llevaría 3 puntos de victoria y lo colocaría en su zona de juego. Sustituimos la carta de tribu por una nueva carta de mercancía y ya estamos preparados para una nueva ronda. Se desvelan las cartas que acabamos de poner y el asaltante avanza una posición. Ahora nadie puede colocarse en esa carta. Recordad que nunca podemos colocar nuestros tuareg en las cartas donde está el asaltante, pero esta ha quedado libre. ¿Qué pasa si cogemos una carta? Vamos a suponer que esta que tiene muchos recursos y no la podemos pagar. No la podemos quedar en la mano. Solo podemos tener una carta en mano en nuestra zona de juego que no podamos pagar. En el momento en que tengamos los recursos que nos pide esta carta, entonces es cuando necesitaremos venir a esta carta que es la de los nobles y en esta carta nos permite la acción de colocar una carta de nuestra mano o también nos permite deshacernos de la carta que tenemos en la mano. En ese caso, si nos colocamos aquí en nuestro turno, podremos bajar esta carta a nuestra zona de juego pagando y recibir los puntos de victoria. Y en este caso no tiene acción, pero si la tuviese la podríamos aplicar. En una segunda ronda, como hemos dicho, el asaltante avanza y volvemos, ahora ya comenzando por el jugador inicial que sería el azul, pues nos vamos colocando por turnos en los diferentes columnas o filas y colocando los cilindros en las intersecciones correspondientes. Vale, una vez hecho esto, pues volvemos a coger las cartas. Recordar que si sacamos una carta de tribu, vamos a rellenar el espacio con una carta de mercancía. Si sacamos cartas de mercancía, vamos a rellenarlos con cartas de tribu. E iremos haciendo nuestra colección de cartas y ganando pues algunas habilidades. Llegará un momento
que el asaltante en uno de estos turnos llegará a una casilla de asalto y entonces ejecutaremos lo que nos dice la carta, que es ambos jugadores deben devolver una mercancía cualquiera a un punto de victoria. Recordar que en las esquinas nunca nos podemos poner, así que solo va a estar el asaltante. Pero una vez que hemos pagado todos los jugadores lo que nos pide el asaltante se coloca en la siguiente. Y a partir de ahí en cada turno irá avanzando. En todas las cartas de asalto cada vez nos pide el asaltante más dinero y más recursos. Al final de la partida, ya sea porque alguien ha conseguido las 12 cartas o ya sea porque el asaltante llega a la última casilla de asalto, entonces se cuentan los puntos de victoria que los hemos ido acumulando, los que vamos consiguiendo con las cartas, y si a esos puntos se le añaden pues lo que nos den las filas. Recordad, una fila con todas las cartas del mismo tipo son 4 puntos, otra fila con todas las cartas distintas serían 2. Y así de simple y así de sencillo es Tuareg. Bueno, ya hemos visto cómo funciona Tuareg, un juego para 2 jugadores, con una caja pequeñita. Perdonad que lo he puesto al revés. Bueno, aquí veis, te paso el inserto, un poquito de aire tiene. Y bueno, es un nuevo diseño de portada. Este juego es antiguo, yo nunca lo había probado, así que he aprovechado que han reeditado el juego con este nuevo diseño pues para probarlo. La verdad es que es un juego muy interesante a 2 jugadores. Y nada más, gracias por ver el vídeo y hasta la próxima.